Saludos, estimada profesora doctora Dexia Suárez y demás compañeros doctorantes de este curso denominado Electiva 2, Tecnologías Educativas como eje transversal en el currículum educativo. Nos corresponde abordar el tema de la evolución de la tecnología educativa, evolución del término y efectos en el currículum comprendido entre el año 1950 a 1970. Este grupo está conformado por los doctorantes Guillén Giselle, Bencomo María y quien les habla el doctorante Aray Bernaldo. Antes de comenzar la disertación, voy a puntualizar algunos elementos que podemos visualizar en la lámina, comenzando por el año 1950, que es donde se comienza a trabajar de manera estructurada y de manera sistémica todo el tema de la tecnología educativa, donde lo relevante es que la concepción de dichas tecnologías se hacía de la eficientista de la enseñanza. Y un elemento importante tiene que ver con que las tecnologías se aplicaban desde el punto de vista conductista. En 1960 ya hay unos elementos tecnológicos más estructurados, hablamos de la radio, el cine, la televisión y la prensa, hasta llegar a 1970, que es donde las tecnologías educativas ya son consideradas como un enfoque racional y sistemático para el diseño y evaluación de la enseñanza. Entonces, en términos generales de la introducción, que posteriormente cada doctorante va a desarrollar a profundidad. Buenas tardes. Bueno, continuando con la temática del periodo de tiempo de la evolución del término tecnología ejecutiva entre el 50, 60 y 70 años, o sea, de las décadas 50, la década 60 y de 70, ha sido un tema de investigación por varios autores que inclusive la han fragmentado en intervalos de 10 años, es decir, en décadas. Ahora, esta presentación se basa en describir cómo es esa evolución histórica en ese lapso que hemos mencionado, hasta llegar a los años 80. Al revisar esa evolución histórica, se consideró cómo ha sido la evolución del desarrollo científico y tecnológico y los modelos educativos en ese intervalo de tiempo. Si empezamos a remontarnos a los de los años 50, debemos considerar que luego de la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial nació un enfoque de enseñanza caracterizado por la búsqueda de procesos eficaces de formación en general y el uso de medios y recursos técnicos. Es entonces la formación militar la necesidad que genera que se desarrollen modelos educativos a través de la puesta en marcha de programas de acción instructiva basados en el logro de objetivos precisos y concretos de aprendizaje. Allí, o sea, cuando hablo de objetivos concretos y precisos, son los objetivos de formación de destrezas específicas de acuerdo a la tarea que se desempeñaba cada quien en esa organización militar. También los programas estaban basados en lo que era el control y racionalización de las variables procesuales, o sea, cómo se iba a presentar la información y cómo se organizaban a los alumnos. Y otra forma del programa es el uso de los recursos audiovisuales, una medición precisa de los resultados de aprendizaje a través de pruebas estandarizadas. En resumen, los psicólogos y los educadores trataron a través de la implementación de la tecnología educativa de responder a una interrogante. ¿Cuál es esa interrogante? Bueno, que se generaron ellos. ¿Cómo formar grandes cantidades de sujetos en poco tiempo con un rendimiento efectivo en los procesos de aprendizaje? La respuesta que dieron los psicólogos y educadores fue que se debía generar un cuerpo de conocimiento científico que supusiera la ruptura de las prácticas tradicionales de enseñanza, para alcanzar lo que es un proceso racional y tecnológico de lo que es la actividad instructiva. Ahora, la tecnología educativa como campo de estudio dentro de la educación surge en el contexto americano a partir de los años 50. Se habla de que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se preocupó por la parte educativa
mientras que en Europa se estaban tratando de reconstruir en los países, o reconstruir lo que quedó de los productos o las consecuencias de la guerra. Para explicar la evolución en esa década, o sea, en la década de los 50, se consideran 3 factores principalmente. La difusión en impacto social de los medios, radio, cine, TV, prensa. En estos años hubo el apogeo de los aparatos de comunicación y eso despertó en lo que son los investigadores educativos el uso de recursos tecnológicos, diapositivas, retroproyectores, proyectores de películas, y tenían la teoría de que con el uso de esos materiales o esos recursos tecnológicos se incrementaba el aprendizaje. El segundo factor, el desarrollo de los estudios y conocimientos en torno al aprendizaje del ser humano, específicamente bajo los parámetros de la psicología conductista. Esta psicología ofrece una teoría donde el comportamiento humano y los nuevos patrones conductuales requerían estímulos adecuados, siendo esos los considerados como tales, siendo los medios, o sea, lo que se consideraban. Ellos decían, o sea, que el uso de los medios permitía que estimularan el aprendizaje. Y por último, los métodos y procesos de producción industrial. El desarrollo de la industria alcanza un gran desarrollo con tecnificación, tanto en la producción de maquinaria que permite racionalizar los recursos materiales y humanos. Allí la empresa comienza a organizarse y la estructura se torna muy parecida a la de las escuelas, creándose la idea de que los métodos gerenciales usados en la empresa se podían aplicar en las escuelas y se incrementarían los resultados educativos obtenidos, así como se consiguió en la industria. Estos 3 factores dieron fuerza para creer que el sistema educativo incrementaría su eficacia de la enseñanza a través de los procesos de aprendizaje con nuevos recursos tecnológicos. Sin embargo, el interés de los investigadores educativos se concentró en lo que era el hardware, o lo que es conocido como los soportes físicos materiales de la enseñanza. En ese sentido, se encontraron innumerables definiciones de tecnología educativa, pero principalmente era el uso de los auxiliares de la enseñanza para mejorarla, aplicar técnicas, sistemas para planificar el proceso educativo con el fin de alcanzar objetivos instruccionales de manera organizada, que no es más que obtener resultados educativos eficientes. Buenas tardes. Para continuar con la exposición sobre la evolución de las tecnologías educativas, voy a hacer referencia a los años 60. Los años 60 se producen hechos significativos que incentivaron el desarrollo de las tecnologías en la educación. Por un lado, Estados Unidos era una sociedad que estaba alcanzando su máximo apogeo a nivel industrial, económico y mercantil. Era la primera potencia indiscutible en el mundo. Sin embargo, a finales de los 50, la otra potencia rival de los Estados Unidos es la Unión Soviética, quien había asestado un duro golpe científico minando la moral de la sociedad americana. Esto ocurre a través del lanzamiento del Sputnik, que es el primer satélite espacial que es puesto en órbita con éxito. Consecuentemente, la sociedad norteamericana reaccionó cuestionando la calidad de su propio sistema educativo, el cual fue visto como ineficiente, convirtiéndose la reforma del mismo en una necesidad a la que había que darle pronta respuesta. Por su parte, Ken, en 1987, él rememora aquellos años afirmando lo siguiente: después de que Rusia enviase el Sputnik al espacio, la educación se convirtió en alta prioridad nacional para los Estados Unidos. La National Defense Education, NDA, sus siglas en inglés, ofreció fondos para la mejora de la enseñanza en la ciencia, la matemática y la lengua extranjera. Rápidamente se encontró disponible dinero para la investigación sobre los medios y su difusión. Se desarrollaron numerosos proyectos de medios y programas instructivos que exploraban los valores de una cuidadosa integración de los medios de comunicación en la enseñanza. Estos medios son el instrumento de socialización que deberían ser incorporados a la escuela, donde los alumnos se entrenan a través de los sentidos y ayudan a formar la imaginación.
Llegan a través de la vista, las imágenes, el oído, el sonido, las melodías, o en ambos, la televisión, películas, videos, en combinaciones muy atractivas y envolventes. Se creía entonces que las nuevas tecnologías de aquella época, representadas precisamente por el hardware, tendrían la capacidad por sí misma de incrementar la calidad y la eficacia del sistema educativo. Este supuesto se vio corroborado por la aparición de la máquina de la enseñanza planteada por Skinner y su teoría sobre el condicionamiento operante. Otros colaboradores psicólogos habían diseñado bajo los auspicios de la enseñanza programada, como Bloom, Gagne, Tyre, otros autores ya clásicos en el campo educativo, habían fijado ya las bases teóricas, ofreciendo los principios y procedimientos necesarios para el diseño de la enseñanza. Es decir, que no fuera una actividad intuitiva y artesanal, sino que tuviera el rigor